Dele ya. Ya estamos grabando. Así que es el Zoom número 3, creo, semana 4 del Diplomado Internacional de Sistematización de Experiencias. Así que, Mari, tenés la palabra. Buenas tardes para todos. Gracias de nuevo por estar compartiéndonos en este espacio. Tengo un rótulo ahí, Germán, que no sé qué es. La idea de hoy es platicar sobre cómo vamos sintiendo el proceso, cómo vamos, sobre todo ver un poco lo que vimos en esta última semana que tenía que ver con las preguntas fundamentales a responder para tener como más claro el panorama de qué es lo que queremos hacer en nuestro ejercicio práctico. ¿Cuáles son esas preguntas clave que tenemos que darle salida de tal manera que tengamos claridad para el ejercicio que vamos a hacer ya a partir de la siguiente semana? Entonces, queríamos ver qué les pareció estas preguntas, qué dificultades, si hay algunas cosas que no hemos dejado claro, pues que las platiquemos. Y por supuesto, si hay algo que también les urge tocarlo, pues lo tocamos, ¿verdad? Aunque haya pasado la semana. Bueno, ustedes tienen la palabra entonces, ¿verdad? Podemos seguir un poco también la conversación que ya teníamos antes, ¿verdad? Pero igual, en función de esas de las preguntas, le sirven esas preguntas para orientarse, para ir construyendo el plan de sistematización. Tienen la palabra. ¿Qué dicen? Ivania ya entró también, Agustín ya entró también. Esta horita se nos va corriendo. Y cuando ya vamos calentando motores, ¡pum! Se acabó. Y bueno, yo empiezo, la realidad Dele, que Agustín. esta semana todavía no logré como sentarme a hacer la lectura de esta semana, y que ya se me pasó, pero bueno, la voy a hacer ya mañana, tengo como reservado el día para sentarme a leer y también a poder responder el comentario que me hiciste, Maribel, sobre mi trabajo. Particularmente, bueno, como tomando este momento también para hacer como ensayar una respuesta a esa pregunta sería, para poner en contexto a todos, yo voy a trabajar con una sistematización de una experiencia que pasó en el 2018 en un centro de salud, sobre un libro que creamos en colaboración con un grupo de adultos y adultas mayores. Bueno, Y en ese grupo, ese libro lo que cuenta es la historia de un grupo que ya venía como reuniéndose semanalmente hace varios años. Entonces aprovechamos ese espacio para poder crear la historia del libro, la historia del grupo, y escribirla y poder presentarla como si fuera un libro. Hicimos una presentación en el centro de salud. Entonces, una de las preguntas que me hacía Maribel tiene que ver con cómo poder recuperar la experiencia de los sujetos que participaron. Micrófono, Agustín. Me autosilencié, perdón, gracias. No sé si se escuchó la pregunta es cómo recuperar la participación de esas personas que participaron en el proceso. Yo le contaba a Maribel, que bueno, mi intención es trabajar con mi compañera que facilitamos ese proceso, que ella ya aceptó, y sí recuperar quizás la participación de les viejes que participaron de ese proceso. Está más difícil recuperar ahora actualmente quizás un comentario sobre eso, porque yo estoy en México y eso sucedió en Argentina, y mi amiga está en España, entonces estamos como en latitudes complejas para eso. De todas maneras, puedo intentar preguntar, porque sí nos quedó gente que conocemos dentro del centro de salud, que por ahí nos podía hacer el favor, por lo menos, no sé, se me ocurría, de que nos mande un audio de WhatsApp o algo así, ¿no? Como una forma de que nos cuenten su experiencia en ese proceso.
Y también por ahí contar con la participación de otras personas que si bien no facilitaron directamente el proceso, fueron parte del equipo que trabajamos. Eso sí es más factible, pero yo creo que con los viejes se me ocurre una modalidad así. Gracias, Agustín. Mari, tu micrófono, Mari. No, estaba pensando también, Agustín, que por ejemplo, si hay alguna forma de un correo, una cartita, una preguntita que ellos, no sé dónde están estas personas, si a través de las personas que están en el centro de salud, por ejemplo, podrían responder una pregunta. ¿Qué fue tu aprendizaje en esos años? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué es lo que recuerdas con mucha satisfacción de todo este proceso que vivimos juntos? Algo, pues, ¿verdad? Puede ser así, ojalá que se pueda. En realidad, tienen ustedes una cantidad de material de recopilado, tienen una cantidad de registros que van a evidenciar, ¿verdad? Hay fotografías seguro que hay. Entonces, bueno, eso va a ser interesante, pero a mí me parecía que ojalá que puedan lograr que encuentren una, dos personas que cuenten de viva voz de nuevo, ojalá, ¿verdad? No, no es una camita, pues, que lo vamos a... Y yo creo que sí que es posible, por eso ahora como también incluso como respondiendo, se me fue ocurriendo esa idea, quizás puede ser una pregunta y que nos manden un audio, por ejemplo, de WhatsApp y ver si cómo Ajá, ese audio se lo podemos compartir a ustedes también como en un enlace para que ustedes lo puedan escuchar como otra forma de también sí, incorporar otros registros a la sistematización. perfecto. Sí, ahí van ocurriendo cositas. ¿Algo más? Bueno, entonces siempre todos pueden aportar, ¿verdad? De cara a lo que estamos haciendo en esta semana con respecto a lo de las preguntas. Las preguntas que hay que contestar para ir especificando un poquito más, no solo el contexto que tenemos, sino también el contexto que vamos a construir dentro del proceso de sistematización. A estas alturas ya tienen la tarea 1, el análisis, las primeras reflexiones que hicieron, eh, tienen toda la parte de la conceptualización que hicieron desde sus propios contextos, tienen muchos elementos que ya pueden ir armando su documento base, eh, juntando las tareas 1, 2, 3, 4, ya van a tener un panorama, pero hay que meterle como, sí, estructurarlo como un documento base que les va a servir y después vamos a ir incorporando, por ejemplo, cuál va a ser el plan, cuál va a ser el cronograma de trabajo, quiénes serán los actores directos, indirectos, etcétera. O sea, tomarlo, ir juntando en un solo documento, organizándolo de tal manera que cuando vamos dando respuesta, por ejemplo, en esta semana, vamos a precisar mucho más quiénes serán las personas estas que van a sistematizar, cómo se llaman, dónde están, cuál rol van a jugar, cuál es la importancia que tienen ellas allí, etcétera. Con cuántos lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, quiénes, por qué, ir fundamentando la propuesta a sistematizar, dando sustento, argumentándola. Por esto, por esto y por esto y por esto queremos sistematizar esta, etcétera. Pues entonces ya vamos a tener como un documento base sobre el cual le vamos a ir agregando el cronograma, como les decía, los actores, y luego cuando entremos a la ruta metodológica también van a decir, vamos a hacer esto y esto, qué instrumentos vamos a usar. Esta es un poco la idea, que la primera tarea, la segunda y la tercera, vayamos juntando en un documento. Que le vayan viendo, le vayan dando formita, pues, todo lo que han discutido, reflexionado. Y por supuesto, ahí juegan un papel muy importante todos los aportes de los foros, de los chats, las preguntas, las dudas, las inquietudes, para ir aclarando el camino a la hora de organizar nuestro documento. Y De ahí la construyendo así el importancia. documento, Mari, construyendo así el documento, uno también le va agarrando motivación en el sentido que uno mire
mire cómo el proceso va teniendo, Avanzar. visualizándose en función de cada vez cosas más específicas. Y entonces eso es muy importante porque eso nos guía de cara a dónde apuntamos. Ujú. Y entonces, Tiene la palabra. Samson. aprovechenla. No veo a Ivania, no veo, está Ana Julia también, pero no la miro. Y Samson es... Samsung SMA3. Ivania, la profesora Ivania. Ahí Mateo pide la palabra. Así que Mateo, después Ivania, creo también, ¿verdad? Ver. Mateo. Bueno, pues yo como no estuve en las sesiones pasadas, solo aprovecho para presentarme así muy rápidamente. Soy Mateo, estoy acá en Chiapas, el sur de México. Soy colega de Tabaré, que también ha estado presente en el diplomado, eh, y de Elda, ¿no? Entonces, por coincidencia y no porque estábamos coordinados, pero sí porque recibimos la misma información, pues estamos en este diplomado. Entonces está interesante porque hemos podido vincularnos en la presencialidad y dialogar un poquito sobre cómo va este diplomado. Y bueno, entrándole un poco a las preguntas, digo, sabiendo que pues esto sería tarea en mi caso también para mañana, ¿no? Pero reaccionando a las preguntas, pues esta primera pregunta, ¿no? De para quién sistematizar y a quién le importa, pues me parece que es como una pregunta ética, ¿no? De, pues sí, o sea, un poco para qué hacemos lo que hacemos, para quién lo hacemos, ¿no? Y creo que no va dirigido a o sea, no necesariamente es a un solo grupo o a una sola persona, ¿no? Es esa riqueza de poder pensar en procesos de generación de conocimiento o en este caso de sistematizar experiencias que pues pueden tener múltiples propósitos, puede ir dirigido a diferentes grupos, ¿no? Pero claro que entre más grupos uno añade, más se complejiza, ¿no? Entonces creo que ahí estas preguntas nos llevan a tratar de hacerlo sencillo, ¿no? Y creo que sí, digamos que en mi caso que yo estoy en una comunidad de aprendizaje que ya lleva unos años andados. Tenemos un proceso de investigación, acción participativa con jóvenes de familias que producen de manera agroecológica o de manera con agricultura ecológica y los hemos ido impulsando y guiando en tener iniciativas de comercialización a través de su propia investigación, ¿no? Entonces, mi idea de investigación, de sistematizar ese proceso, nuestro equipo de trabajo tiene la intención de sistematizar digamos, la experiencia de los jóvenes, involucrando a los jóvenes en la misma sistematización. Pero claro, ahí hay como muchos niveles pues de definición. Entonces, para mí estas preguntas sí son pues muy aptas para entender mejor la sistematización de experiencias, ¿no? Y no irme de entrada y decir, sí, hagamos sistematización de experiencias porque la palabra en sí ya te dice algo y dan ganas de hacer sistematización de experiencias, ¿no? Entonces, sí, comentar que de entrada, sí, viéndolas de manera rápida, pues me parecen preguntas que me van a guiar bastante en poder definir mejor en qué medida lo que estamos queriendo hacer sí es una sistematización de experiencias o no, y cómo involucrar a pues, las diferentes personas que están en este proyecto, ¿no? O pues no, en esta comunidad, ¿no? No es un proyecto, es una comunidad de aprendizaje y práctica, ¿no? Que de origen, digamos, ya la idea de construir una comunidad de
de aprendizaje, pues creo que dialoga con la sistematización de experiencias, ¿no? Es una idea que tiene varios puntos de encuentro, ¿no? En cuanto a la educación popular, sobre todo. Pero bueno, ahí lo dejo por ahora y ya comparto otras reflexiones. Gracias, Mateo. Una de las cosas que yo quiero comentar con respecto a una de las preguntas que planteaste y que aparecen ahí, ¿verdad? ¿Para qué? De que es muy importante reflexionar sobre esa pregunta y definir conscientemente el interés que tenemos de la sistematización. Porque en las realidades que vivimos de los proyectos financiados por organismos externos, entonces con frecuencia lo que ocurre es que la sistematización no estaba previsto durante el proyecto. No hay reales, no hay dinero, no hay nada. Pero al final la experiencia fue tan bonita que de repente ese organismo internacional tiene un interés en que se sistematice. Entonces dice, le vamos a dar unos regalitos extra para que ustedes contraten a alguien que vaya a sistematizar la experiencia. Y ahí estamos mal, en el sentido de que no es una persona externa a la experiencia que la va a poder sistematizar, uno. Y dos, en este caso, entonces el interés de la sistematización es de la organización internacional que financia. Entonces, esto no quiere decir que no se pueda hacer un trabajo bonito, pero si de verdad se convierte en una sistematización, tiene que hacerse un proceso donde ese interés sea también un interés genuino de parte de las personas que vivieron la experiencia, que realizaron la experiencia y que no solamente lo vayan a hacer en función del interés de esa organización internacional. Eso no es siempre fácil porque ellos también imponen sus reglas, cómo hay que hacerlo muchas veces, ¿verdad? Pero por eso yo creo que esto no es el caso de las prácticas que vamos a tener en este diplomado. Esta es la gran ventaja, de que aquí ustedes están decidiendo cuál es la práctica, cuál es la experiencia que quieren sistematizar y entonces es algo mucho más de interés genuino de parte de las y los participantes, pues. Pero en esta parte es importante. Y el otro elemento sobre lo de los actores, bueno, quienes participaron de la experiencia, ahora hay que ver quiénes participan de la sistematización, qué papel jugaron esta gente en la experiencia y qué papel van a jugar ahorita en la sistematización, porque no es lo mismo ser parte, por ejemplo, de una comisión sistematizadora, el núcleo de quienes lo están haciendo, como lo son ustedes de cada uno en su equipo, y otros que pueden ser que van a participar, pero van a ser informantes. Esta es otra forma de participar de la sistematización. Pueden participar en un grupo focal, pueden participar en un ejercicio de cruces de cruces causales, bueno, lo que sea, análisis causal, perdón. Entonces, hay muchas diferentes formas, ¿verdad? Pero analizar a profundidad esas cosas nos permite elaborar también el plan acorde a lo que verdaderamente pretendemos. Sí, Mari, vos querías decir y después... No, nada. Entonces Un taller que estaba mencionando. Entonces le doy la palabra a Ivani ahorita. Buenas noches, saludos. No te escuchamos bien, Ivania. Te escuchamos bien al inicio, pero bajito. Ahora ya no. No te escuchamos, Ivania. Aló, Ivania, no te escuchamos. Voy a apagar tu video. Dile ahora, Ivania, hable. Sí, lo siguiente, esta tarde logré ponerme al día en lo general de las lecturas que correspondían hasta la semana de hoy. Por ende, considero que las preguntas que están plasmadas para esta semana son verdaderas preguntas orientadoras. Como decía Mateo también, ¿verdad? Son preguntas que nos orientan realmente cómo seguir, por dónde ir. Y en mi caso, que había compartido la semana pasada, que queríamos sistematizar la experiencia de unas prácticas de las enfermeras, en este caso he podido identificar en las preguntas, de las preguntas que se están haciendo,
para quién sistematizar. Entonces, realmente es para nuestras estudiantes, para ver cómo han vivido ellas este proceso, que ellas reflexionen si su propio aprendizaje está siendo el que ellas esperaban que nosotros le diéramos en su formación. ¿A quién le importa? En este caso nos importan a un grupo de docentes con el que platiqué esta semana del proyecto de sistematizar y me dijeron, es de verdad importante, Ivania, saberlo, porque no sabemos nosotros a ciencia cierta si las muchachas están sintiéndose empoderadas de sus propios aprendizajes, y me decían también que era importante esa experiencia debido a que algunas personas tienen hasta un poco temor al momento estoy en una clase, hija. Tienen algún temor a veces de, por ejemplo, las personas que inician su formación y tienen la experiencia en puestos de salud, a veces sienten temor cuando pasan a un hospital y viceversa. Entonces, este proceso nos importa a las docentes, van a estar involucradas docentes, algunas enfermeras que las ven en las prácticas y también van a participar estudiantes. En este momento, como le expresaba, pues me estoy todavía en la lectura general poniendo al día, pero las preguntas de esta semana son muy pertinentes y muy orientadoras para el seguir. Entonces, hasta este momento voy por aquí, espero poderme también poner al día con el ejercicio que va a consolidar las 3 anteriores semanas y esta, el documento, como el documento base que hablaba Maribel. Y creo que ya estoy entendiendo mejor. Después de mi conversación también con Germán, pensé que era bueno primero aprender con esto más sencillo, Germán, y después, cuando ya tenga más conocimiento, tal vez usarlo en una herramienta en investigación de lo que hablé con usted, de un proyecto de investigación que también quisiera echar a andar, pero creo que voy a comenzar con algo más sencillo, de poco tiempo, para aprender lo básico y después seguir los pasitos e ir mejorando en lo sucesivo el trabajo de sistematizar, que es fascinante, ¿verdad? En las lecturas de estos días que ya me puse al corriente, veo las tendencias que nos comparten ustedes en el texto, las diferentes tendencias, ¿verdad? Y también me veo la importancia de estar claro, pues, cómo hacerlo para sacarle el mejor provecho, y al final pienso que, como decían en la cuarta grupo de autores, que esta sistematización nace de la corriente de educación popular. No estamos alejados en la carrera de enfermería, esa educación popular, porque tenemos estudiantes que cuando iniciaron sus carreras hicieron un curso de auxiliar muy básico y ahora ellas están ya en una licenciatura y tienen mucho que compartirnos para que sea importante en nuestra carrera. Entonces, más o menos por ahí estoy. Ahí voy a ir aprendiendo y la verdad es que, como decían también en los documentos, para sistematizar hay que comenzar por hacerlo. Si uno no pierde ese miedo de equivocarse, entonces ahí es una de las cosas importantes, de preguntar, de compartir y en este caso también lo importante es de la reflexión, ¿verdad? De la experiencia. Y vamos a hacerle ánimo para sacar un bonito trabajo de mucha utilidad y de mucho aprendizaje en todas las vías, ¿verdad? Aprendo yo, pero también aprenden las muchachas y aprendemos todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Ivania. Muchas gracias por compartir tu hacer, ahorita tu qué hacer en este proceso de sistematización. Vini pidió la palabra. Hola, sí, bueno, estaba pensando ahorita que escuchaba a las compañeras y compañeros que realmente
en el hacer es cuando van surgiendo nuevas preguntas. Pues nosotros en nuestro trabajo queremos sistematizar prácticas de cooperación genuina dentro de este diplomado. Pero entonces ahorita me estaba preguntando yo misma, bueno, en la pregunta, respecto a la pregunta, ¿cuándo empezar a sistematizar? Nosotros consideramos que desde el inicio de la experiencia, pues, que vamos construyendo, como describiendo el contexto, construyendo el tema, pero quería saber si en algún momento vamos a definir como categorías, pues, que nos ayuden a identificar esas prácticas, porque ahorita yo me siento como caminando con los ojos vendados todavía. Es como que sabemos lo que queremos reconstruir, pero a la vez no tengo muy claro concretamente cómo ir identificando esas prácticas en este caso, en qué momentos y eso, si hay como una guía para eso. Y bueno, respecto a la pregunta de para quiénes lo hacemos, en nuestro caso, creo que tiene como dos vías para nosotros mismos, como nosotras mismas como equipo, como aporte a la actualización del material que tenemos, de la experiencia, pero también para compartir esta experiencia hacia afuera, pues, y no dejar pasar la profundidad y la riqueza de todo lo que se va compartiendo aquí. Gracias, Vini. Mari. Bueno, muy interesante todos los análisis, ¿verdad? Nos vamos complementando. O sea, ese es lo rico del intercambio, porque unos en los otros encontramos nuestras respuestas. Y, por ejemplo, es muy importante en el sentido de que dice Winnie para nosotros mismos. Y de verdad, cada sistematización es una oportunidad de aprender y nos va a generar aprendizajes diferentes y siempre van a ser bien llegados a cada uno de nosotros. Entonces, ahorita, en el caso de, como están planteando, que es este diplomado, en todo caso, el equipo tiene que ir registrando y la ventaja que tienen es que tienen todo el material grabado, en los foros, escrito, así que las categorías van a surgir cuando ya empecemos en la sexta, ya con la propuesta metodológica, que ya ustedes vayan estructurando y definiendo qué vamos a sistematizar. Y de eso, ¿cuál va a ser el eje? Ya vos lo mencionabas algo. Dentro de este diplomado, ¿cuáles son las, como decía Winnie, Prácticas cooperativas. actitud cooperativa? ¿En qué se manifiestan? ¿Dónde están? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Por qué? ¿Cómo evidenciamos? ¿Cómo evidenciamos esta afirmación de que en este diplomado se generaron actitudes cooperativas o pusimos en práctica actitudes cooperativas? Por supuesto, van a hacerlo, pero un poquito más adelante, pues no se desesperen. Ya en esta semana empezamos a precisar, es lo que les decía antes. Ustedes tienen que ir armando su documento y aquí, una vez que tenemos estas preguntas clave, las tenemos como claras, no es que le encontramos respuesta a cada pregunta, sino posicionamos esta acción de sistematizar política y pedagógicamente, la estamos posicionando, definiendo para qué, para quiénes lo hacen, por qué. Es un posicionamiento político-pedagógico, ético también. Entonces, todo esto nos va a ir generando, van a salir, digamos, estas criterios, qué es lo que van a tomar en cuenta ustedes, pero tienen el material ahorita revuelto, eso es verdad. Pero hay, por ejemplo, el informe de proceso, van a tener una hoja de reconstrucción, van a tener otros instrumentos, tanto para el registro como para el análisis de lo que va surgiendo. Entonces, pues van a salir Winnie. Así que seguí, no te sientas mal por andar ahorita. Creo no que, andan tan ciegas tampoco. además de eso, lo que está diciendo la Mari, es verdad de que eso, bueno, ¿quién lo va a definir? Son ustedes mismos que van a definir, ¿verdad? No es otra persona. Pero yo creo que, por ejemplo, ustedes podrían
definir un conjunto, y yo diría no un conjunto tan grande, pero un conjunto de indicadores, un conjunto de indicadores que define lo que es una práctica cooperativa dentro de un contexto virtual, dentro de un contexto virtual como un curso, como un diplomado de este tipo. Entonces eso, pero además las concepciones que ya tenemos de la cooperación genuina a lo mejor también les pueden dar pautas, ¿sí? Por ejemplo, lo que siempre nosotros lo ponemos de primer, construir confianza. El arte de escuchar para comprender, no para juzgar ni para responder, sino el escuchar para comprender. ¿Por dónde se refleja eso? En la metodología de este curso. No solo en la metodología, sino en las prácticas que hacemos el compartir, el compromiso, y todos estos elementos que llamamos nosotros los pilares de la cooperación genuina, que de repente pueden convertirse en indicadores, creo yo, que puede ser muy interesante de eso, pues. Sí, Mari, también Mateo está pidiendo la palabra, pero vos primero, por ser la Sí, facilitadora. yo quería decir que es verdad, Germán, para el equipo de Abaco en Red, que es un lenguaje que hemos ido trabajando hace mucho tiempo, pero para algunos compañeros a lo mejor no es tan cercano, pues esa discusión y esa reflexión que hemos compartido sobre la cooperación genuina y los elementos que la conforman. Aquí lo que me parece el plus que va a tener esta propuesta que está mencionando Winnie es que hay otros compañeros que están viviendo esta experiencia del diplomado y que van a podernos enfocar también a si hubo o no hubo actitudes cooperativas, nos van a mencionar otros indicadores, otros criterios, otras cosas que nos hicieron falta, otras cosas que dijimos que no se pusieron en la práctica, que no lo logramos, que lo dijimos bonito, pero que no lo logramos poner en la práctica. Entonces, ya ustedes tendrían que ir visualizando y preguntándole a los colegas, a los 23 más, a quienes les gustaría participar con ustedes en esta experiencia de sistematización que están proponiendo. Entonces, de verdad yo tengo muchas expectativas porque habrá otras voces interesantes y otros enfoques y otras perspectivas que no las hemos visto y que nos van a enriquecer esa perspectiva, esa visión de cooperación genuina. Entonces, para mí es simplemente bienvenida. Perfecto. Mateo pedía la palabra también. Gracias, Mar. Sí, quería reaccionar a lo que nos comparte Winnie. Primero creo que ella de alguna manera se respondió empezando por decir que se aprende en el camino, ¿no? Entonces, bueno, haciendo vamos a ir aprendiendo y creo que digamos, en las respuestas que dio Maribel, parece que, bueno, sí hay una metodología, ¿no? Que se puede anticipar, pero entiendo que también, pues haciéndolo, pues va uno también cambiando algunas cosas, definiendo ciertos pasos, ¿no? O sea, como que no todo puede estar definido desde el inicio, ¿no? Entonces siempre va a haber este elemento de aprender haciendo necesariamente. Lo otro también, sí, mi reacción inicial, porque de preguntarme, cuando dijo Winnie, voy a hacer sistematización de lo que estamos viviendo aquí en términos de cooperación genuina, me generó tres cuestionamientos. Una es eso, ¿quién debe sistematizar? Si nos está invitando Winnie ahorita a sistematizar, y entonces ahora vamos a tener dos sistematizaciones, la nuestra propia y la que nos está pidiendo que Winnie, que hagamos con Winnie, ¿no? Entonces dije, bien, interesante, va a estar bueno esto. Que es esta cosa ética, ¿no? De que a quien involucra siempre le tienes que preguntar si quiere o no participar. Porque bueno, desde la investigación nos hemos chocado pues que ya hay mucho recelo, ¿no? De pues tú quién eres para venir de fuera e investigar mi vida, no, yo quiero investigar mi propia vida. Entonces ese diálogo entre quien quiere que se haga la sistematización y quien la va a hacer,
creo que está en tensión en este ejemplo que nos pone Winnie, es porque ¿quién debería sistematizar en este caso, pues quiénes somos los cooperantes, ¿no? Entonces sí me parece que es excelente el ejercicio y nos va a enriquecer mucho el proceso de aprendizaje. Lo otro es esto de los conceptos, o sea, cómo ya se parte de una idea o de la palabra de cooperación. Herman decía, bueno, ya hay una teoría atrás que te puede guiar en indicadores. Maribel te decía, bueno, primero pregúntales a quienes están cooperando qué creen que es cooperación. Y entonces sí me vino a la duda de cómo, si más adelante lo vamos a dialogar más, cómo es que los conceptos nos generan una visión, nos generan una guía por un lado, pero a la vez nos pueden limitar la mirada, ¿no? La palabra que usamos, ¿no? Como indicador o como guía en lo que queremos sistematizar, pues ya delimita de alguna manera lo que vamos a hacer y sí me brincó como, bueno, ¿y cómo es que en la sistematización de experiencia ven el punto de partida de las teorías, de las palabras, de los conceptos que utilizamos, ¿no? Y lo otro es la estructura, que yo pienso, bueno, estamos en un mundo virtual, no es presencial, hay toda una estructura del aula de Abaco en Red que nos define que hay foros, que hay Zoom, que hay lecturas, que hay como de alguna manera ahí hay una estructura que va a definir nuestra cooperación. Hay una parte que podrá venir de nuestra voluntad y de nuestra acción, pero hay otra que está delimitada por esas estructuras. Y eso, digamos, lo estoy utilizando como ejemplo, pero creo que aplica en todos los contextos. Hay estructuras institucionales, organizativas, culturales, ¿no? Dinámicas que definen nuestro actuar más allá de lo que quiera el individuo o el sujeto. Entonces, sí, me parece que lo que nos plantea Winnie nos mete como muchas preguntas. Y bueno, pues lo dejo ahí porque hay Sí, mucho Mateo, más. yo creo que en cuanto a, bueno, es verdad que hay una estructura ya planteada en la plataforma, pero yo creo que la Mari ha planteado desde el inicio una flexibilidad en ese sentido. Por ejemplo, ahora para decir una locura, pues, pero si los 3 o 4 o 5 de México quieren venir a Nicaragua, nos reunimos aquí presencialmente, con gusto. Pero no, lo que quiero decir es, por ejemplo, si ustedes entre tres, por ejemplo, dicen, quisiéramos tener un Zoom solo entre los tres, para que durante una hora hablemos de nuestro proyecto y de todas las inquietudes. Eso perfectamente lo podemos organizar, o puede ser un chat, como ustedes prefieren. Solo es cuestión de coordinarnos, ¿verdad? En función de eso. Este Zoom, el espacio del Zoom está presente de cara. Ahorita nosotros ya planteamos desde la semana pasada de que esta semana hay Zoom, el próximo miércoles hay chat. Después de la siguiente semana un Zoom. Pero este es en función, diría yo, de la plenaria. Quienes pueden y quienes tienen interés en ese momento o necesidad de compartir también entre todas y todos, que también me parece importante. Pero sí, aparte de este horario, de que a la otra semana, por ejemplo, un grupito dice, queremos un Zoom con 3 personas, perfectamente lo podemos hacer. Y para la gente de Nicaragua, por supuesto que sí, lo presencial es una posibilidad, una oportunidad. Tenemos varias gente de Somoto que perfectamente podrían venir a ir aquí a Estelí, o de Managua, los compañeros, las compañeras del CNU, o aquí el mismo equipo de Abaco en Red. Entonces, yo diría, hay flexibilidad, Mateo, para quienes quieren. Mari, no sé si vos... No, está bien. ¿Alguien más que quiere comentar alguna cosa sobre cómo va el proceso, incluyendo lo de las preguntas de esta semana? ¿O alguna otra temática? Ajá, si ya no hay inquietudes de Y él. si no hay, igual
tampoco no es que tiene que durar los 60 minutos, ¿verdad? Si no hay nada especial, igual aquí lo concluimos y nos seguimos viendo en la próxima oportunidad o leyendo en el chat y después en otro Zoom. En las Sí, ¿hay tareas. algo más o ya no? Mateo dice que listo, Agustín dice que listo. Bueno, entonces concluimos aquí, de verdad, y lo que yo sí diría, y es una invitación, tratemos de, o sea, cualquier duda, cualquier inquietud, comuniquémonos por la forma que sea, a través de los foros o en el grupo WhatsApp también, ¿verdad? Es importante de que podamos ahí compartir alguna inquietud. Bueno, entonces les agradecemos muchísimo su apariencia el día de hoy, su presencia en este espacio virtual. Yo digo siempre que dicen que es virtual y no presencial, pero aquí estamos presentes. Entonces eso es relativo también, ¿verdad? Eso de no estar presente. Claro que estamos presentes. Y seguimos en comunicación en función de todo lo que todavía sigue en este camino de la sistematización. Así que Muchas gracias abrazo, también muchas gracias y hasta la y próxima. que duerman bien. No, que Gracias. vayan a Muchas trabajar. gracias. Que vayan a Vayan a trabajar. trabajar. Dale, adiós. ¿Ya fue? Hasta Gracias. luego. Gracias. Buenas,